Mis hermanos, se ha estado predicando en este mes una temática muy interesante, muy importante, que vale la pena que reflexionemos. Todos los podemos ver de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Y cuando uno empieza a escudriñar la palabra, encuentra cosas interesantes, importantes. El domingo pasado había un realce muy interesante que me llamaba mucho la atención, que la evidencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, amados hermanos, es notable. Mire, cuando nosotros somos humildes. Esa era una gran característica que había en los discípulos de Jesús, la humildad. Eso es lo que pregonaba Jesús. Otro punto importante que tocaba, que se volvía notable, mis hermanos, era ser mansos. A veces podemos mencionar esa palabra, pero no hay acción en nuestras vidas. A veces estamos vacíos. Pero la palabra de Dios nos sigue enseñando, ¿verdad? Nos sigue hablando de qué virtudes deben de enfocarse en la vida del cristiano. Y hoy queremos desarrollar el tema evidencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles que habían sido los discípulos. Evidencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y queremos, mis hermanos, enfocarnos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 8 por ahí, pero vamos a empezar con la primera cita, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos sentados. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Padre que estás en los cielos, te honramos y te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a depender de tu palabra, a abrir nuestros corazones. No dejes que nuestro razonamiento, Señor, nos ahogue, Señor. No dejes, Dios Santo, que la supuesta sabiduría que tenemos nos aísle y nos aparte, Señor, de lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestras almas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser como decía el mensaje del domingo pasado, ser humildes y mansos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Dios Santo. Ayúdanos, Señor, a pregonar este evangelio, a hablarlo con entendimiento, con conocimiento. Que tu mano bendita siempre sea con nosotros. Gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, dicen los grandes estudiosos relacionados al libro de Hechos, que en ese templo al que asistía Pedro y Juan, era un lugar donde se celebraban, algunos enfocan 2 eventos y otros 3, pero dice que se celebraba un culto a las 9, otro a las 3 y otro en la jornada de la noche a la puesta del sol. En ese lugar había una asistencia de todas las naciones, de mucha gente, romanos, judíos. Predominaba bastante el judaísmo. Tenían énfasis, ¿verdad?, en la ley mosaica. Ofrecían inciensos y tantas cosas. Llegaban al templo a presenciar estos sacrificios. Dicen los historiadores que al abrirse ese templo en la mañana muy temprano, se abría una gran puerta que tenía una altura de 25 metros por 23. Y se abría desde el lado, desde el patio, de donde entraban los gentiles,
hasta donde estaban las mujeres. Era una puerta de material de metal. Estaba adornada, ¿verdad?, con bronce, plata y oro. Y por eso a la mentada puerta le decían Puerta la Hermosa. Dice la palabra, mis hermanos, que ahí todos los días cuando se abría, siempre la familia de un hombre que era paralítico, cojo, enfermo, lisiado, como le llamemos, lo llevaban y lo ponían ahí al pie de esa puerta, para que toda persona cuando entraba ahí a ese lugar se compadeciera de él. Él pedía limosnas, pedía una ayuda, misericordia. Y dice el versículo 2: y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y el versículo 3 sigue diciendo: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces aquel hombre estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mis amados hermanos, es tan precioso leer esta historia bíblica de un evento que sucedió ahí fenomenal, sobrenatural, en ese templo, donde los que entraban eran un montón de religiosos. Ellos creían que por asistir a aquel lugar, creían que Dios tenía misericordia sobre ellos. Pero hoy me quiero enfocar no meramente en el milagro de ese hombre lisiado. Quiero enfocarme en los dos personajes que llegan ahí al lugar. Esos hombres que fueron utilizados como instrumento de Dios, mis amados hermanos, para hacer esa obra magnífica que Dios utilizó a través de ellos. Usted puede ser un instrumento. Usted es un instrumento del Señor. Amén. A veces podemos entrar, mis amados hermanos, en esa duda de que nosotros seamos instrumentos. Dios usa instrumentos para hacer milagros y maravillas. Dios lo usa a usted, ya sea género masculino o femenino. Lo usa para que hable la palabra de Dios, para que anuncie el evangelio, para que anime, motive. Esos hombres, mis amados hermanos, así como se enseñaba el domingo pasado, que los discípulos eran notables por su sencillez, por su humildad, también hay algo que los caracteriza a ellos por estos puntos que quiero tocar. Uno, ayúdenme, mi hermano, por favor. Evidencia de que el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Uno, subían al templo de Dios. Pedro, mis amados hermanos, como todos conocemos, era un pescador sencillo y humilde. Jesús lo encontró una vez pecando con su hermano Andrés. Y cuando Jesús los encontró, le dijo: venid, seguidme. Y dice la palabra que cuando Jesús les dijo eso, ellos estaban echando, ¿verdad?, la red al lago. Vengan, síganme, le dijo Jesús. Y dice que los pescadores inmediatamente dejaron la red
y siguieron a Jesús. Y Jesús les dijo: los haré pescadores de hombres. Qué precioso, mis amados hermanos. Y en ese mismo camino que Jesús llevaba, encontró a Juan y a Santiago. Dice la historia bíblica que estos dos hombres estaban reparando una red, estaban costurando una red, y estaban con su padre. Estos dos hombres no tenían necesidad de ir a otro lado, porque su padre era dueño de embarcaciones, era pesquero, era su medio, su oficio, mis amados hermanos, para poder subsistir. No necesitaban, podría decirse, por un momento de Dios. Sin embargo, Jesús se acerca, se llega y le dice: venid, síganme. Y dice la palabra, mis amados hermanos, que inmediatamente dejaron de costurar la red, abandonaron el lugar donde estaban y siguieron a Jesús y dejaron a su padre. Estos dos hombres, mis hermanos, según en los textos que leíamos, subían juntos al templo. La Biblia no describe si llovía, si hacía mucho sol. No describe si agarraban bus, si venían en taxi, si venían en moto. No dice nada de eso. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, dice que subían al templo a orar. Allí en ese templo el judaísmo predominaba. Se hacían los ritos, mis amados hermanos, que siempre se habían seguido durante la ley mosaica. Se quemaba incienso, se ofrecía sacrificio, tantas cosas. Pero Pedro y Juan subían a orar. Aprovechaban la coyuntura para que al encontrar ese grupo de personas religiosas, aprovechaban a hablarle de Jesús. Predicaban el mensaje de salvación. Hablaban que Cristo era el Salvador, el que había muerto en la cruz del Calvario. Todo el mundo sabía quién era Pedro y Juan. Eran cartas leídas. Ellos, sabiendo, amados hermanos, alrededor de quién estaban, oraban, porque sabía que había una gran necesidad en sus vidas. Es que el hombre, amado hermano, que sabe qué es la oración, no la suelta, no la deja, la abraza, depende de él, de la oración. Juan, amados hermanos, y Pedro tenían claro lo que era la oración. Le escribe Pablo a Timoteo en la primera epístola y le dice en el versículo 8 del capítulo 2: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero pues que todo hombre y mujer oren en todo tiempo. Se nos viene una pregunta y solicita una respuesta. ¿Oramos nosotros en todo tiempo, mis amados hermanos? No es un invento del que está predicando ni del que está enseñando. ¿Ora usted en todo tiempo? ¿Levanta manos santas sin ira ni contiendas? Dice el doctor Lucas en el capítulo 18, versículo 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pedro y Juan tenían una evidencia clara
de que cuando el Espíritu mora en uno, amados hermanos, siempre existe un manantial de necesidad de orar y orar y orar. A veces nos levantamos, amados hermanos, salimos corriendo. No hay un hola para Dios. No hay un acto de gratitud. Nos volvemos Iron Man o Iron Woman. No necesitamos de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que depender de Él. No somos, hermanos, autosuficientes. Es más, no nos hicimos nosotros mismos. Dios nos hizo. Dependemos de un creador. Yo no sé si Dios va a decir hoy, Misael, prepárese, nos vamos. Hay personas que dicen voy para el trabajo y no llegan a su trabajo. Hay personas que dicen voy para mi casa y no llegan a su casa. Hay personas que dicen mañana voy a hacer. El mañana no existe. Somos tan, hermanos, vulnerables que una simple y sencilla gripe nos enferma. La pregunta en esta mañana sería: tenemos nosotros, amados hermanos, la costumbre de subir al templo a orar? ¿O cualquier cosa nos retiene? En las carreteras ponen obstáculos, amados hermanos, túmulos. En El Salvador le dicen soldados acostados, para que usted frene y disminuya la velocidad. No oramos a veces, hermanos, si no existe una prueba en nuestras vidas. No oramos, amados hermanos, si no estamos enfermos. No oramos, hermanos, si hemos perdido el trabajo. Cuando alguien experimenta, amado hermano, algo difícil, se acerca a Dios. A veces sabemos que andamos una llanta de repuesto, pero no la revisamos. ¿Sabe hasta cuándo la miramos? Hasta cuando se ponche el carro. Hasta ahí entonces voy para donde mi llanta. Ahí está. La sorpresa es que está ponchada también. Mis hermanos, como cristianos, debemos de tener una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y se manifiesta cuando usted es una persona de oración. Pedro y Juan, mis amados hermanos, evidenciaban que el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Sabían, mis amados hermanos, que sin la oración no podían seguir adelante. Hoy en día, mis amados hermanos, hombres, mujeres y jóvenes, debemos de orar. Debemos de abrazar la oración. Usted viene a un culto de oración, viejitos son los que hay, y algunos cuantos adultos. Los jóvenes, Dios mío, Dios nos ayude. La oración no es para ancianos. La oración es para todos, mis amados hermanos. ¿Dónde está ese júbilo cuando cantamos, alabamos y predicamos? ¿Dónde? Marcos Vidal canta en una canción: ¿dónde están esos Elías, esos Danieles? ¿Dónde? ¿Dónde están esos José? Nos desaparecemos, amados hermanos. Mateo en el capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis.
¿Saben ustedes, mis hermanos, que hay muchas personas que han entrado en la frialdad espiritual? Sí. Hoy, 16 de junio, a las 11:50 y algo minutos, podemos dar fe aquí en este lugar que hay gente que ha entrado en la frialdad espiritual. Hogares enteros, fríos, más congelados que esos cubos de hielo que tenemos en la parte de arriba de la refrigeradora. No necesitamos freón para seguir congelándolos más. Fríos espiritualmente, han entrado en la apatía. Venimos a la iglesia cuando queremos. ¿Sabe usted lo que es el enfriamiento espiritual? Es la falta de obediencia. Sí, hermano, es detener el crecimiento espiritual en su vida. A veces muchos estamos grandes en el Señor y cuando regresamos venimos chiquitos, chaparritos. No hay crecimiento espiritual. Oseas en el capítulo 14, versículo 1 y 2 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y vuélvete a Jehová. Y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Aquí encontramos a Oseas dando una amonestación contra el pueblo de Israel. Hoy Dios amonesta al pueblo suyo, a la iglesia, amados hermanos, que se vuelva. Cuando entramos al enfriamiento espiritual, mis amados hermanos, despreciamos las cosas de Dios. No queremos nada de Él. No me hable de religión, no me mezcle mi tema con las cosas de Dios. Estamos fríos, congelados. A veces, mis hermanos, cuando nos enfriamos, perdemos grandes cosas. El cristiano entra a prueba, entramos a prueba, pero Dios rapidito nos soluciona, porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Pero cuando hemos entrado espiritualmente, amados hermanos, en la apatía espiritual, vienen las pruebas, amados hermanos, como azote en la vida del cristiano. No esperemos nada bueno cuando usted se aparta de Dios. Ni así ponga candelas, ni prenda cuetillos y lo ponga ahí para arriba, ni brinque, ni cante. Esa bendición no va a llegar si usted no abraza al Señor. Pedro y Juan tenían claros, amados hermanos, que ellos tenían que subir al templo a orar, a dar testimonio que Cristo había cambiado sus vidas. A veces somos indiferentes a los discipulados. Hemos tenido unas preciosas enseñanzas, mis amados hermanos, que sería bueno también que las grabáramos. Son banquetes servidos con postre, talleres, amados hermanos, donde el cristiano crece, entiende y comprende la palabra. No pasamos de 30. Queremos más. Queremos que usted se agregue, amado hermano, que crezca, que se descongele, amado hermano. El discipulado es un microondas. Desenfriamos, amados hermanos, personas congeladas. Les echamos ablandador de carne para que el corazón se ablande y se vuelva sensible a la palabra de Dios. Crecemos espiritualmente. Mientras usted no venga a un discipulado,
No va a entender por qué tiene que estar en el culto general. No va a entender por qué tiene que ser parte del engranaje de la obra del Señor. No va a comprender, amado hermano, por qué es importante predicar. A veces nos quedamos ahí rezagados, patinando. No pasamos de ser cristianos, de solo llegar al culto del domingo a las 11:30, 11:35, 11:40, 11:45 y a las 12:05, 12:10, bye bye, próximo domingo. Next week, Sunday. A veces, mis hermanos, nos quedamos ahí rezagados espiritualmente. Pedro y Juan tenían claro que subir al templo era importante para que el poder del Espíritu Santo se manifestara y fuera de testimonio a todo mundo. Sabían que no podían lograr nada, mis amados hermanos, si no había oración en sus vidas. Sabían, hermanos, que si no había oración, eran dos personas con zapatos y ropa secos, sin impactar en el corazón de las personas. Yo puedo cantar, puedo predicar, puedo enseñar. Si no oro, si no busco de Dios, soy una persona con un micrófono hablando, vacío. Busquemos del Señor. Otro punto importante que tenían esos hombres, mis amados hermanos, es que dice la Biblia, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Esta es una acción imperativa, una orden: míranos. Pedro y Juan tenían la potestad, amados hermanos, de dar una evidencia, de un panorama de quién eran ellos en Cristo Jesús. A veces no podemos decirle a alguien: míreme, ¿quién soy? ¡Ja! Señor Dios mío. Usted es el revoltoso, la revoltosa. Míranos la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros antes estábamos perdidos. Míranos quiénes somos. Mira la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Mira en realidad el compromiso que tenemos ante Dios. Míranos. Somos apóstoles, embajadores, discípulos de Cristo. Estamos aquí para traerte las buenas nuevas de salvación. Aprende de nosotros lo que traemos. A veces no podemos dar evidencia, mis amados hermanos, de nuestras vidas. Nos ponen a hacer un currículum vitae, una hoja de vida, y no podemos escribir más de una línea. Soy yo. Y no pasamos de ahí. El apóstol Pablo llegó a decirle a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo. Óigalo bien, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hombre, amado hermano, tenía una convicción clara de poder decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Puede decir usted en esta mañana al hermano a la par: imíteme a mí, hermano? Dios nos ayude. Gloria a Dios. Si usted es un hombre, una mujer de ayuno y oración, si es humilde, si es manso,
si es un hombre de oración, tenemos la capacidad de decirle a alguien allá afuera: míreme, ¿quién era yo antes? Péseme, ¿quién soy? El dedo de Dios escribió a un reinado y le puso Tekel, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso, dice la palabra. Somos pesos pesados espiritualmente, mis amados hermanos. Pedro y Juan estaban diciendo en pocas palabras: somos hijos de Jesús. Cristo ha nacido en nuestras vidas. Somos testigos de Cristo. Míranos, somos siervos del Altísimo. Que no nos dé pena, amados hermanos, cuando testificamos y le digamos a las personas quiénes somos. No utilicemos vocabulario fuera de lo normal. No representemos, amados hermanos, nuestra irresponsabilidad como que fuéramos cristianos a medias, impuntuales, irresponsables. A veces somos mecha corta. No nos pueden decir nada o no nos pueden decir dónde cometimos el error porque explotamos. Míranos. Venimos a la iglesia de vez en cuando. Cuando hace sol a medias, venimos. Cuando hace sol fuerte, no venimos. Cuando llueve, no venimos. Cuando llueve más o menos, tampoco no venimos. Solo venimos cuando estamos necesitados, cuando estamos pasando por prueba. Solo aparecemos, amados hermanos, en los primeros días del año nuevo, y luego, hermanos, nos volvemos a ver hasta el año siguiente. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos carta leída, mis amados hermanos. Todo mundo sabe quién es usted o quién aparenta ser usted. Y como punto número 3, mis amados hermanos, evidencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, de los apóstoles, es: lo que tengo, te doy. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Mis amados hermanos, Pedro y Juan eran dos hombres humildes, sencillos. No enlistaban, hermanos, en las familias cursi de los judíos y los romanos. Ellos siempre, amados hermanos, estaban dispuestos a servir a Dios independientemente de su situación. No pertenecían a la realeza. La Biblia dice que eran del vulgo, que significa gente que era sin letras, indocto, iletrados, ignorantes, analfabetas. El mendigo esperaba una limosna de ellos, una ayudadita ahí para poder subsistir y llevar algo a casa. Pero Juan y Pedro no tenían oro ni plata, no tenían billete, no había dinero en sus bolsas. Pero lo que sí abundaba en sus vidas era algo sobrenatural, amado hermano, que no se compra con dinero. Mire qué tremendo. Ellos podían, con lo que ellos tenían, podían, amados hermanos,
hacerle feliz la vida a aquel hombre. Tenían autoridad, tenían un mensaje de salvación, un mensaje que trae vida y esperanza. Tenían al Espíritu Santo en sus vidas, mis hermanos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo entra a su vida, hay una luz, mis amados hermanos, que se refleja en nuestra alma y que ilumina a los demás. A veces hay personas que luchan contra esas personas. Dios se encarga de hacer la obra. Mis hermanos, Pedro y Juan le dijo: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué es lo que tiene usted hoy en día, hermano? ¿Qué es lo que puede ofrecerle usted a la humanidad entera? Para la gente que está necesitada, postrada, para la gente que está vacía, enferma, para la gente que está desesperada, ¿qué le puede dar usted hoy? Pedro y Juan tenían tiempo para dedicarse a la obra de Dios. A veces no tenemos tiempo para Dios. No podemos este domingo, ni el siguiente, ni el próximo, ni el otro mes, ni en el próximo 6 meses. Tenemos una agenda apretada peor que un presidente. No podemos enseñar, no podemos participar en las enseñanzas de los niños, apoyar al discipulado. Es más, ni siquiera vamos al discipulado, que solamente tiene que ir a alimentarse, a que le den la comida, el bocadito. Hay muchos hermanos y hermanas acá que le dan mucho tiempo a Dios. Ofrecen su tiempo y su sacrificio. Una lección no es que usted le pone a la computadora: hágase la enseñanza del próximo domingo, y ya aparecen las presentaciones, las referencias. No, hermano, tiene que sentarse usted a planificar, a leer, estudiar. Deja de hacer un montón de cosas por estar haciendo esto, pero no es que nos estamos quejando, sino que usted está sembrando en el banco, amado hermano, donde allí no se corroe nada. Cuando usted enseña la palabra de Dios, dice la Biblia que por cuanto hablaste de mí ante los hombres, yo hablaré a Dios, porque tú hablaste de mí. Así dice el versículo. Y el que me negó, también el Señor se encargará de negarlo. A veces callamos la palabra, con licenciaturas para enseñar. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza no tener tiempo para Dios! Bien, vamos a una escuela, a un colegio, a una universidad a enseñar porque nos pagan. Pero en la iglesia, como no nos pagan, no tenemos tiempo para eso. Tenemos pedagogía. Pedro y Juan aprovecharon la coyuntura, que aunque eran indoctos, analfabetos, enseñaban la palabra de Dios. ¿Sí? Y si ellos cantaban que no podían cantar, lo hacían para Dios con un alma y el corazón. Ellos tenían un mensaje de salvación, de restauración para la humanidad. Miren, hermanos, cuando sucedió lo sobrenatural de que aquel cojo se levantó, sucedió algo extraordinario.
Se quedaron admirados, amados hermanos. Toda la audiencia quedó viéndolo, porque había un montón de gente curiosa. A veces en los tiempos anda gente que lo que anda viendo es a ver qué hace aquel, qué moda trajo, qué zapatos trajo. Y todo el mundo se acercó y se volcó. Pedro y Juan aprovecharon la coyuntura para hablar del mensaje de Jesús. Ellos tenían un gran tesoro en sus vidas. Todos estaban admirados cómo hablaban estos iletrados, cómo hablaban estos analfabetas. Tenían mucho que dar. ¿Qué ofrece usted hoy, hermano? ¿Qué tiene que dar? ¿Qué tenemos que dar, mis amados hermanos? La evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando tenemos que dar es hablar sabiduría. Hablar, amados hermanos, poder y autoridad. Ser luz y salvación a la humanidad. Estos hombres habían experimentado un encuentro personal con Cristo. A veces estamos secos porque no hemos abrazado al Señor. Para estos hombres no había situación limitantes. Si había abuso, no había transporte, siempre iban al lugar a orar. Pedro y Juan, cuando le dieron la orden al hombre, levántate, tomaron de la mano, creyeron. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, sabe quién es el Cristo, sabe quién es el Señor. A veces no podemos explicar quién es Cristo, amados hermanos, porque no estudiamos la palabra, no nos sumergimos en Él. Cuando Juan y Pedro, amados hermanos, estaban allí y lo mencionaron el nombre de Jesús y le dieron la mano, amados hermanos, sabían que ese hombre se iba a levantar. A veces nos pasa como aquel pueblito. Ya he escuchado esa anécdota yo aquí en la iglesia, que había un lugar donde no llovía mucho, amados hermanos. Fue tan raquítico que no llovió, amados hermanos, en una gran temporada. Y todo el pueblo se avolcó y fueron donde el sacerdote: ore porque necesitamos lluvia. Y se reunió todo el pueblo para orar, amados hermanos. Y todos iban a empezar a orar. Y llegó un niño, hermanos, con un paraguas, porque la oración de ese día era que iba a llover. Solo el niño llegó con el paraguas y el resto. A veces oramos. A veces, hermanos, no sabemos en realidad a quién estamos presentando. Debemos de tener claro, mis amados hermanos, que el Cristo que predicamos es un Cristo de poder. Él sabe en realidad de los tiempos y nosotros no se lo vamos a cambiar. Pero predicamos a un Cristo, amado hermano, que hizo los cielos y la tierra. Su palabra dice que se encarnó en Cristo Jesús y vino aquí a esta tierra para salvar a la humanidad. A veces nos quedamos encerrados en la cueva. En una de las clases del seminario nos mandaban a estudiar el mito de la cueva. Se lo recomiendo. Búsquelo en YouTube ahí. El mito de la cueva de Platón. Una alegoría que Platón se la dedicó a otro filósofo. Y a veces ahí nos quedamos. No pasamos de ahí, amados hermanos, porque siempre estamos ahí en esa cueva. No podemos enseñar más porque creemos, amados hermanos, que de ahí no vamos a pasar. Mis hermanos, Pedro tenía claro que lo que él y su compañero tenían era el Espíritu Santo. Tenían una palabra de aliento, tenían un mensaje de salvación. A veces no podemos dar, hermanos, un mensaje de salvación porque estamos vacíos, porque no subimos al templo, porque no tenemos un buen testimonio,
porque no abrazamos al Espíritu Santo de Dios. El Señor demanda hoy, mis amados hermanos, que lo busquemos, que lo abracemos. Dijo en cierta ocasión el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos 1:16. Y quiero concluir, póngame ahí el canto, hermano. Mis amados hermanos, dejemos que el Espíritu Santo permita que seamos instrumentos para llevar un mensaje de salvación y restauración. Dios quiere usarlo, quiere usarnos a cada uno de nosotros. Solo diga: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo de Dios, llena. Tenemos que abrir nuestro corazón. A veces le ponemos una puerta al Espíritu Santo y no entra ahí. Él es caballeroso. No entra donde alguien no lo quiere. A veces hay personas que contristan el Espíritu Santo. Contristarlo es que lo alejan. Pero la misericordia de Dios, mis amados hermanos, siempre está abierta para el perdón. Aquellos grandes hombres hicieron grandes prodigios porque vivieron la palabra, porque obedecieron la palabra, amados hermanos, porque se sumergieron en la palabra. Solamente puede haber evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida cuando le decimos al Señor: heme, aquí estoy, Señor. Dios lo puede usar y hacer grandes maravillas en su vida. Y quiero finalizar con esta cita bíblica, Hebreos 12:13. Por lo cual, dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amados hermanos, empecemos a aceitar nuestras rodillas, ¿verdad? Levantemos las manos caídas y esas rodillas paralizadas. Que hoy doblemos rodillas, amados hermanos, y caiga esa carcoma espiritual. Y empecemos a buscarlo a Dios. Y pueda haber, hermano, algo notable en nuestra vida. Que no solamente somos mansos y humildes, sino que también somos hombres de oración. Hombres con buen testimonio. Hombres y mujeres que pueden dar y ofrecerle a la humanidad que Cristo vive en nosotros. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Padre, gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias porque usted es maravilloso, Dios. Sabemos que su poder es grande, Señor, y que no tiene limitantes. Sabemos, Dios Santo, que viene un momento aterrador a este universo, que la humanidad, Señor, oh Dios mío, Padre, quiere ignorar o no quiere escuchar. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a abrazarte, Dios mío, y a sumergirnos en ti. Permítenos, Señor, oh Rey de Gloria, ser instrumentos. Que tu Espíritu Santo pueda llenarnos, Dios mío, y que pueda proyectar ese amor, esa humildad, Señor, esa mansedumbre. Bendice a cada hermano, Señor, que nos ha acompañado en esta mañana, en esta tarde, Señor. Derrama bendición sobre sus vidas. Guárdalos y cuídalos y ayúdalos. Si hay alguien frío espiritualmente, permita, Señor, oh Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo caliente todo su ser. Si hay alguien enfermo, sánale, Señor. Si hay alguien desanimado, Señor, permite, oh Rey de Gloria, que pueda abrazarte y sumergirse, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.